Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de relatividad general. Esta sesión es la segunda parte del tema de cosmología y en particular vamos a derivar las ecuaciones de Friedman y seguir viendo algunos conceptos relevantes en el tema. Vamos a comenzar con la definición usual de una métrica cosmológica. Es como un caso relativamente simple, estos son cuadrados. Entonces la métrica tiene la forma de eh, un primer término, que es como el usual del espacio de Minkowski, a diferencia del caso de Schwarzschild. Y tenemos una parte en la que aparece el parámetro de escala, que sabemos que depende del tiempo y que ya mencionamos la vez pasada. Mientras que esto no tiene elementos que dependan del tiempo y en particular vamos a pensar que no tiene términos cruzados del tipo dt por alguna coordenada. Entonces esta es una submétrica en 3D y de hecho vamos a definirla de esta forma, como GIJ de XY de XJ, el hecho de que no aparezcan términos cruzados con DT, entre otras situaciones, hacen que se le llame coordenadas comóviles. Incluyendo el tiempo, podemos llamarle el tiempo comóvil o muchas veces se le denomina el tiempo cosmológico. En este caso vamos a obtener las ecuaciones de Friedman, que son ecuaciones de evolución para este parámetro. Básicamente, si recuerdan la vez pasada, estuvimos hablando un poco sobre eso. Y básicamente define que si tuviéramos cierta distancia, que podríamos llamar la distancia propia entre dos galaxias lejanas, por ejemplo, pensamos que por cuestión observacional sabemos que todas las cosas se alejan unas de las otras. Nosotros como observadores en cierto punto vemos que las galaxias en particular se alejan con cierta velocidad si están a cierto radio r. Si están a un radio más lejano, se alejan con mayor velocidad, de tal manera que hay como una proporcionalidad dada por la ley de Hubble. Si la distancia a cierto tiempo 1 es cierto tiempo t1 es de 1 entre las galaxias y a un tiempo posterior es de 2, entonces lo que la diferencia o más bien la relación de distancias es lo mismo que la relación de medir el factor de escala AT2, dividirlo entre AT1. Esto da idea de que pudiéramos multiplicar esto por cualquier tipo de constante, beta, lo que sea, y lo podemos cancelar. Esto va a ser útil para cierta cuestión de la curvatura que vamos a mencionar en un momento. Entonces decíamos que el subespacio a este subespacio va a definir un espacio que es homogéneo, que es isotrópico. Homogéneo es que tomes cualquier sección a cierto tiempo, a cierto a fijo, es decir, si ponemos cierto tiempo fijo y pudiéramos medir las distancias, lo que no podemos en el universo de todas las cosas, entonces lo que te encontrarías es que si tomas eh, más o menos al azar, ya hablamos de que en realidad se mira homogéneo a distancias muy grandes, es decir, tenemos cierta cantidad de galaxias o de materia en general. Tomamos un bonche por aquí, un cubo de cierto tamaño tal vez, tomamos otro bonche en otro lugar y lo que vamos a encontrar es que si son del mismo tamaño esos cubos, vamos a encontrar aproximadamente la misma densidad de galaxias. Entonces es homogéneo a gran escala y también isotrópico. Y en realidad esto viene codificando o viene codificado porque esta métrica en realidad corresponde a algo que se llama espacio maximal simétrico. Porque lo pueden encontrar así en la literatura. Y básicamente es un espacio que tiene curvatura constante. Esto en principio es generado precisamente porque podemos pensar esto como un tipo de fluido en el que los puntitos son las galaxias, cúmulos de galaxias, y básicamente lo que tenemos es que como la curvatura va a ser la misma aquí que acá a cierto tiempo fijo, entonces hablamos de que es el subespacio correspondiente a eso es maximal simétrico. Además, como en realidad estas distancias básicamente las ponemos fijas y después más bien lo que ponemos a expandirse es el espacio,
de tal manera que ocurra esto, ya no pensamos en los términos usuales newtonianos, en el cual tenemos que pensamos que es realmente esto corresponde a una velocidad, pero palabras más o palabras menos viene siendo una situación similar, obviamente, ¿no? Pero, sin embargo, aquí no hay restricción, por ejemplo, a qué tan rápido puede expandirse esta cantidad, ¿no? A diferencia de pensar en una velocidad en un espacio euclidio, por ejemplo, en el cual puedes, en principio, llegar o no a la velocidad de la luz, aquí no hay una restricción para la misma expansión del espacio. Entonces ya tenemos estos ingredientes. Esta es una codificación para decir que el espacio va a ser isotrópico y que va a ser un espacio de curvatura constante. Este tipo de espacios ya son conocidos en la literatura, así es que en este caso lo único que vamos a decir es que cuando tengamos cantidades con este tipo de gorrito, van a ser cantidades definidas solamente en el espacio tridimensional. Es decir, por ejemplo, digamos que tomamos el símbolo de Christoffel en ese subespacio, entonces tendríamos la definición usual de que esto sería un medio de G y L, cualquier cosa, y aquí G, LKJ, etc. Es decir, todo con la pura parte tridimensional. Esto lo vamos a usar, no es algo trivial y nos va a servir para derivar las ecuaciones de Friedman de manera más o menos directa. Por otro lado, entonces, lo que se conoce de propiedades de ese espacio es que RIJKL, el tensor de Riemann definido solamente para eso, es una constante que se llama K, multiplicada por esta combinación de las métricas GIK, GJL menos GIL, GJK. De manera que se satisfaga la antisimetría conocida del tensor de Riemann. Pero nada más recuerden que es solamente para la versión tridimensional de todo, sin tomar en cuenta el factor de escala, que es el que va a indicar, y que es el, además, en términos del cual van a estar definidas las ecuaciones de Friedman, como dijimos. Entonces lo que tenemos es que si hacemos una contracción, multiplicamos todo esto por G y K, lo que sabemos, en realidad estas son todas las de versión tridimensional nada más, lo que tenemos es que esta G y K con esta G y K que tenemos aquí nos otorga un 3. G y K multiplicado por G y L da una delta entre K y L, y eso va a hacer que este índice se convierta en L. Entonces todo multiplicado por JL, de tal forma, lo pueden verificar fácilmente, lo dije, pero lo pueden hacer muy visual. GJL simplemente decíamos que es 3 menos 1, que es 2. 2K por GJL. Es decir, esta es otra manera de caracterizar lo que se le llama espacio maximal simétrico, en el que diríamos que el tensor de Ricci es proporcional a la métrica con una constante. Otra contracción más sería contraer con GJL, es todo esto de aquí. Obviamente esto otorga una delta JJ, tal como antes, que es 3. Y entonces lo que tenemos es que la curvatura escalar es 3 por 2, que son 6K. Y de hecho eso es lo que habíamos comentado antes, que es un subespacio que tiene curvatura constante. Y el espacio más sencillo de pensar para esto, o de ejemplo, podríamos decir es un espacio plano expandiéndose. Es decir, por ejemplo aquí, ds cuadrada igual a menos dt cuadrada más a cuadrada multiplicado por dx cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada. Como decíamos, es irrelevante si esto lo multiplicamos por una constante, de tal manera que en cierto tiempo podríamos decir que ese at0, por ejemplo, multiplicado por x y por y y por z, que esa cantidad defina precisamente lo que es el espacio de Minkowski usual. Entonces tendrías un espacio que es plano en realidad, que podrías poner ahí una división con coordenadas cartesianas, por ejemplo, y conforme pasa el tiempo eso se va haciendo más grande. Lo que le llamamos antes un metro, o lo que le llamamos 100 millones de años luz, por ejemplo, se expande gracias al factor de escala. Entonces, ese es el ejemplo más sencillo, pero no es el único. De hecho, hay espacios de curvatura. Este espacio, de hecho, va a corresponder precisamente a un K igual a 0. Porque precisamente este subespacio, solamente cuando K es igual a 0, mantenemos que esto sea 0. Pero vamos a ver que lo que va a importar en principio es el signo.
los espacios con K mayor que 1 se les llama que es un tipo esfera, y con K menor que 1, que es el otro extremo, digamos, es un espacio hiperbólico que es como um, que no es tan fácil de visualizar en realidad, pero es como una silla a montar, le llaman muchas veces, ¿no? Que es un espacio de curvatura negativa en el que tenemos que todas las distancias, aquí por ejemplo si dibujamos un triángulo, va a suceder que la suma de los ángulos internos de un triángulo hecho por geodésicas va a ser menor que 180 grados. Antes habíamos visto hace mucho que en el caso de ángulos inscritos en la esfera, los ángulos deben sumar mayor a más que 180 grados, mientras que los triángulos aquí siempre son 180 grados. Es otra de las maneras de definirlo. Y si tuviéramos la tecnología para hacerlo, sería una de las maneras directas de verificar cuál es el tipo de curvatura de nuestro universo. Por otro lado, las observaciones se van decantando siempre por esto. Sobre eso hablaremos después, así es que por el momento dejamos libre esta posibilidad. Y el hecho de que podamos definir A excepto por una constante permite que esta K en particular la fijemos a 0, 1 o menos 1 en lugar de estar hablando solamente de signos. Entonces, dejando de lado eso del rescalamiento, vamos a pensar que K solo puede tomar esos tres valores: 1, 0 y menos 1. Decíamos que este es como el de las observaciones. Esto nos va a permitir formular las ecuaciones obtener las ecuaciones de Friedman, como decíamos. Pero antes vamos a mencionar de una vez un resultado. Si hiciéramos la situación de pensar una forma específica para esto, en particular, si nosotros nos situamos como el centro de coordenadas, como observadores, en un lugar que se deja arrastrar por la expansión del universo, entonces lo que tendríamos es que sería fácil pensar que tenemos que tener simetría esférica, por lo que dije hace un momento, ¿no? La observación de Hubble de que independientemente del ángulo en que se encuentran las cosas en el universo, dos galaxias que se encuentren más o menos a la misma distancia van a tener la misma velocidad de alejamiento. Entonces lo que tenemos es que es natural pensar en una simetría esférica, y tal como hicimos en el caso de Schwarzschild, lo que podríamos decir es precisamente que el dl cuadrada, esa sección tridimensional, fuera cierto factor, en este caso le llamamos e a la 2 beta en el caso de Schwarzschild, por dr cuadrada más r cuadrada de omega cuadrada, y esto preserva la simetría esférica, y tal como en el caso de Schwarzschild no necesitamos un factor extra aquí. Entonces si hiciéramos eso y pensamos en todas estas cuestiones del R y obtenemos cuáles son las gamma o utilizamos los resultados que vimos en el caso de Schwarzschild, lo que veríamos es que este ds cuadrada podría escribirse, o de una vez que esto llevaría a la métrica total en términos de tiempo cosmológico y estas coordenadas tipo esféricas, más una cuadrada que depende del tiempo por dr cuadrada sobre 1 menos kr cuadrada más r cuadrada de omega cuadrada. Entonces está súper simple, esto lo hemos usado en muchas ocasiones, y lo único que ha cambiado es la presencia de este factor de escala, además de que aquí el factor que multiplica, a diferencia del caso de Schwarzschild en que este tenía 1 entre 1 menos 2gm sobre r, el comportamiento de esto es muy distinto para esto. Y en el caso k igual a 0, como vemos, esta sección en paréntesis se correspondería con un espacio euclidio que después lo pones a expandirse, obviamente, ¿no? Pero bueno, o a un A fijo, lo que tenemos es un espacio Minkowski, porque puedes redefinir con rescalamiento las coordenadas, por ejemplo. Nada más redefines el metro, por ejemplo. Entonces, en este caso, esto es muy conocido, es conocida como la métrica FLRW por las siglas de Friedman, un ruso. Alexander Friedman también llegó a ser maestro de George Gamow, uno de los principales, por allá cercano a los 1950, de proponente de la teoría del Big Bang o de que reviviera el interés en ella. Georges Lemaitre, que ya hemos mencionado a este sacerdote de Bélgica,
por Robertson y por Walker, que también estuvieron estudiando las propiedades de este tipo de métrica en los años 30. Entonces lo que tenemos es que en realidad ellos dos fueron los iniciadores de la teoría del Big Bang. De hecho, primero fue Friedman en 2 artículos, pero falleció de manera muy temprana. Y Georges Lemaitre, tal como en la ley de Hubble-Lemaitre, pues no se daba a sí mismo la publicidad necesaria, pero sí que era conocido de Arthur Eddington, por ejemplo. Entonces esta es la famosa métrica FLRW. Vamos a verlo primero todo el caso sin pensar en algo que se llama constante cosmológica y posteriormente vamos a hablar de la constante cosmológica. Tal como estaba la forma esta de la métrica general, que estamos poniéndola de nuevo, a partir de ds cuadrada igual a menos dt cuadrada, donde es el tiempo cosmológico, más a cuadrada por GIJ de XY y de XJ, donde estas se llaman coordenadas comóviles. En este caso voy a mencionar ya como resultado solamente qué sucedería si nos pusiéramos a calcular o a hacer una división en los símbolos de Christoffel. Ahora sí no estamos con el espacio tridimensional, sino el completo. Y lo que tenemos es que las únicas que son distintos de 0 es gamma 0 y j, llevando el orden que hemos acostumbrado en este curso, de poner el 0 primero, el tiempo, y sería a punto por esta g y j. El gamma I0j, por ejemplo, que es igual a gamma IJ0, sería a punto sobre a multiplicado por delta IJ. Y por último, si calculamos nada más los que tengan puros índices espaciales, tendríamos que solamente calcular los correspondientes símbolos de Christoffel en el subespacio tridimensional. Lo pueden verificar por ustedes. Si se dan cuenta, en realidad no hemos hecho más que casi una división solamente, porque en realidad, si se fijan, aquí tenemos 3 por 3, en realidad aquí tenemos 9 símbolos de Christoffel, aquí tenemos 3 por 3, 9, pero como esto es simétrico, tenemos en realidad 18, y por aquí tenemos 3 por 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, si se fijan, hemos hecho 40, tenemos una división solamente, ¿no? Probablemente estoy haciendo un mal conteo aquí porque el número me está dando como 64 completos cuando no estamos tomando en cuenta los 0, 0 algo, ¿no? Entonces seguramente hice algún conteo mal, pero lo que voy es que tenemos en realidad completos, tenemos muchos símbolos de Christoffel aquí, pero sí que sirve esta división, es muy útil, ¿no? Entonces lo que tenemos a partir de ahí, podríamos calcular lo que son el tensor de Ricci. Aquí lo voy a poner en esta misma división que estamos haciendo. Los únicos que van a ser relevantes, o los únicos distintos de 0 más bien, es menos 3 a 2 puntos sobre a, y en cambio RIJ es el RIJ tridimensional, en que no se involucró para nada el a en particular, el parámetro, el factor de escala, más 2 a punto cuadrado por g y j. Esta se los voy a dejar de tarea, ustedes háganlo, verifiquen que dé a partir de la definición del tensor de Riemann. Voy a poner de ejemplo nada más cómo obtener este RIJ, por ejemplo. Como sabemos de la forma del tensor de Riemann, de definirlo, RIJ está definido como R lambda, es decir, una sumatoria en los 4 índices, lo que es lo mismo que dividir R0I0J más R, le voy a llamar K, para hacer una suma en las 3 dimensiones espaciales nada más. Y ahora sí, ¿no? Estamos en condiciones de hacer el cálculo. Lo voy a poner, ese es un poco grande en realidad. Voy a poner primero este que está aquí, el R0I0J. Entonces este es, por la definición del tensor de Riemann, en la forma en que suma, como están fijos estos dos más bien, menos la derivada con respecto a j. Acuérdense que se intercambia j y 0 solamente. Entonces i0 más gamma 0, 0 lambda, porque ponemos, bueno, por el ordenamiento que es, ¿no?
menos gamma 0 j lambda. Acuérdense que tenemos que cambiar solamente j por 0, todos los demás índices se mantienen igual, entonces lo podemos casi copiar. Y 0. Eso es para este primero. Y para tomar en cuenta ahora este sería finalizar con la derivada con respecto a la coordenada k o xk de gamma k y j menos, ahora intercambiamos los índices kj solamente, entonces queda como k y k, ¿verdad? Y luego los dos últimos para ese segundo es k lambda, gamma lambda y j menos gamma k, j lambda, gamma lambda y k. Y esto es igual, aquí era una suma. Podemos fijarnos que hay algunos que son 0, tal como habíamos dicho, no existen, por ejemplo, el gamma 0 y j sí existe, pero el que tenga 0, 0 no es igual a 0 al calcular los símbolos de Christoffel, por lo tanto este también es 0. Y en este caso, como no tenemos 0, 0, en realidad esto lo va a convertir en un índice tipo k solamente, los que sobrevivan. Por otro lado, lo que podemos mencionar aquí es que esto sería precisamente, como sabemos que esto en realidad son los que tienen gorrito, porque eso es lo que habíamos dicho hace un momento también, que esto basta con calcular esos, porque se van todas las dependencias de A en A. Entonces en este caso, si bien, por ejemplo aquí, si bien sí tenemos índices de este tipo en que hay 0, en realidad aquí pudiéramos dividir aún más estos, ¿no? Por ejemplo, que este que tenga KK0 con KJ0 lo podemos aislar, pero lo que quedó, a fin de cuentas, el resto, por ejemplo, si pongamos aquí una L o M en sumatoria en los términos que faltaban, en realidad eso va a definir a un RIJ, que es el del subespacio tridimensional solamente, y tenemos que tomar en cuenta solamente que nos faltó la componente que tenía con lambda igual a 0 en estos dos últimos. Entonces sería RIJ más la parcial con respecto a la coordenada 0, y vamos a decir de una vez qué es esto. Este es 0 y j, ya habíamos dicho que era a punto por g y j el tridimensional. Para este término de aquí tenemos que podemos ir sustituyendo a qué es igual. Este de aquí sería 0jk, también es a punto por g jk, y este de aquí habíamos dicho que era a punto sobre a, cuando tienen dos índices, un índice arriba y uno abajo, es a punto a por una delta. K. Solo nos falta tomar en cuenta los dos que dijimos que íbamos a poner lambda igual a 0 ahí. Si pusieron atención, quiere decir que esto van a ser igual a más, aquí se va a hacer k0, entonces básicamente eso es a punto sobre a, y esto es una delta kk, la cual es igual en realidad a 3, como sabemos, mientras que este factor es igual a punto por g y j. Por último, es con lambda igual a 0 para este último, entonces es un término muy similar. Si se fijan, esto sería entonces con lambda igual a 0, es a punto sobre a por delta k j, y aquí es, en realidad dijimos que era un 0, 0 y k en realidad es a punto por g y k. Entonces si se fijan, si ponen atención en estos últimos términos que dijimos, lo que va a suceder es que en este caso el delta y k lo va a convertir en realidad en una g ji o un g y j. Se va a cancelar este a con este a, lo mismo va a suceder en este lugar, este se va a convertir en un 3 por g y j también, y por último aquí también se va a cancelar a con a, y esta delta actuando sobre esto solo va a sobrevivir el término j décimo, por lo tanto este es g y j. Entonces quedó 3 menos 1 por g y j por lo demás, que es a la punto cuadrada. Y por otro lado, entonces lo que estamos diciendo es que r y j es igual a r y j,
Y al hacer la derivada de esto, lo que va a quedar es a dos puntos. Podemos factorizar en todos lados el g y j porque dijimos hace un momento que aparece. Y aquí quedó como un 2, dijimos, porque era 3 menos estos 2. Nada más poniendo atención, ahí lo pueden rehacer ustedes. 3 menos estos 2 da 1, pero además va a sumar con el a punto cuadrado que aparece aquí, porque aparece a punto cuadrado solamente, ¿no? En este caso es la derivada actuando sobre este, da el a punto cuadrado correspondiente. Y 1 más 1 da 2, por lo tanto esto es 2a punto cuadrado y esto multiplicado por g y j. Por otro lado, este ya dijimos que era 2 veces k multiplicado por g y j, por lo tanto, más esto mismo, por lo tanto podemos factorizar de todos lados g y j, y como van a ver esto va a estar ocurriendo constantemente, ¿no? Es decir, este de aquí podríamos decir que es a dos puntos más 2 veces a punto cuadrado más 2 veces k. Siempre que aparezca a punto cuadrado va a aparecer un k extra por aquí a la derecha. Tal vez alcanzamos a ver sobre la interpretación de eso en un momento, o no. Entonces, esto nos permite también ya calcular lo que es la curvatura escalar. Simplemente como r en realidad es igual a g00, que es menos 1, también en la métrica inversa, multiplicado por r00, por esa forma que tiene por bloques la métrica, más g y j multiplicado por... pero g y j, por cierto, como es una métrica diagonal por bloques, simplemente es a la menos 2 por g y j multiplicado por r y j, y vemos que esta, actuando sobre esto, nos otorga otra vez un 3. Y tenemos por otro lado que esto era menos 1 multiplicado por menos 3 es más 3. Entonces aquí tenemos que es 3 a 2 puntos sobre a. Este a la menos 2 va a causar que aquí también queda 2 puntos sobre a, pero tenemos un 3 y 3 más 3 da 6. El caso es que el resultado final es que r es igual a un 6 en el que tenemos a 2 puntos sobre a. Y el 3 por 2 también causó un 6 en estos dos, entonces es más a punto cuadrado más k sobre a cuadrada, ¿verdad? Porque fue multiplicado por a la menos 2. Y prácticamente con esto ya tenemos casi todos los ingredientes para formar la parte de la izquierda de las ecuaciones de Einstein. Bien. Entonces, ya lo podemos construir prácticamente. Si se fijan, simplemente es sustituir. En las ecuaciones de Einstein tenemos que le tenemos que sumar menos un medio de g00 por r, por ejemplo. Entonces, vamos a irlo construyendo. Entonces, el tensor de Einstein g00, que sabemos que es r00 menos un medio de g00 por r, lo podemos hacer un poco o bastante visualmente, porque tenemos que r00 ya sabemos cuánto es, sabemos que menos un medio multiplicado por g00 simplemente lo convierte en positivo, de tal forma que, y como dividimos por 2, por cierto, entonces lo que vamos a tener es que este positivo que quedó en un 3 gracias a este un medio, menos 3 más 3 va a dar un 0. Es decir, y aquí quedó solamente como 3. Entonces G00, esta ecuación se convierte en 3 veces a punto cuadrado más k sobre a cuadrada. Esa es la parte izquierda de las ecuaciones de Einstein. Y por otro lado, de manera similar, vamos a tener las componentes espaciales del tensor de Einstein también así por bloques. Y ese también lo podemos visualizar bastante de aquí porque va a ser RIJ menos un medio de GIJ multiplicado por R. Entonces nada más aquí hay que tomar en cuenta que por aquí en algún momento, o en esta parte de aquí, sabemos que GIJ es a la menos 2 por GIJ sin el gorrito. Simplemente porque dijimos que GIJ es
a cuadrada por GIJ. Eso es gracias a la forma en que se estuvo dividiendo la métrica. Entonces lo que tenemos es que al poner a la menos 2 va a quedar a2 puntos sobre a punto cuadrado sobre a cuadrada, de manera similar a aquello. Y esto es menos un medio de GIJR, decíamos. Entonces básicamente podremos escribir esta ecuación como GIJ igual a un negativo, que en realidad estamos factorizando de todos lados, porque el RIJ aquí quedó por la razón de que gana este de aquí de la derecha, ¿verdad? Porque R es 6 veces, pero multiplicado por menos te otorga un 3. Entonces queda menos 3. Y RIJ por sí mismo va a quedar menos 3 más este va a dar un 1. Menos 3 más 1 da 2. Y lo demás quedó menos 3 más 2, que quedó un 1, ¿verdad? Entonces si se fijan, todo quedó negativo y quedó menos a2 puntos sobre a más a punto cuadrado más k sobre a cuadrada multiplicado por GIJ mismo, o por a cuadrada GIJ tridimensional, lo que es lo mismo. Eso es para la parte de la izquierda de las ecuaciones de Einstein. Pero todavía está faltando la parte de la derecha. Como sabemos, por ejemplo, este de aquí es igual a 8πg, la constante de Newton, multiplicado por T00, y este también de aquí tiene que ser igual a 8πg multiplicado por T y J. Entonces lo que tenemos es que también gracias a lo que mencionamos de homogeneidad e isotropía, lo que se utiliza aquí es una forma específica para el tensor de energía-momento, pensándolo como un fluido. Y de hecho, para preservar la isotropía es necesario que realmente lo que se esté usando aquí es la forma para algo que se llama un fluido perfecto. Entonces, vamos a mencionar aquí, para la parte derecha de ecuaciones de Einstein, suponemos un fluido perfecto que tiene tensor de energía-momento igual a ρ más P multiplicado por U mu por un U, donde estos son de X mu en de tau, por ejemplo, el cuadrivector velocidad, más P por G mu nu. Bueno, lo estoy poniendo con índices arriba, se me hace más natural así por la cuestión de la definición de estos vectores de velocidad. Y sin embargo, en realidad puede ser con índice abajo. Pero lo que tenemos es que esto va a definir, decíamos que esto se llama el tensor de energía del momento para fluido perfecto, que va a codificar la cosa de que tenemos un espacio que es isotrópico, ¿no? Y estamos pensando en que el cuadrivector de velocidad va a estar definido para un observador comóvil, ese que se deja arrastrar con la expansión del universo, pero en realidad nosotros, por ejemplo, no somos observadores comóviles. ¿Por qué razón? Porque tenemos, además del aspecto que estamos girando alrededor del Sol, de que nos estamos moviendo alrededor de la galaxia, además de todo eso, existe la situación de que estamos conectados gravitacionalmente con la galaxia de Andrómeda como galaxia, ¿no? Así es que ni siquiera el centro de masa de la Vía Láctea correspondería a un observador comóvil, precisamente por esa conexión que existe, de que no tenemos, de que sí existe algo que previene a que te dejes nada más arrastrar por la expansión del universo, porque hay un efecto local. Sin embargo, para ese tipo de observadores, lo que sí tendríamos es que las distancias se van a mantener constantes. En particular, el U mu solo va a tener una componente distinta de 0. Tendría componentes 1, 0, 0, 0, por ejemplo.
Claro que satisface la regla de normalización de que u mu igual a -1, también la hemos mencionado antes. Y bueno, esto sí los encargo que en los textos también pueden leer un poco más sobre propiedades de esto, pero la realidad, los dos lugares en donde se utiliza más esto es para cosmología, pensar que es un fluido que llena todo el universo, así como en interiores de estrellas, por ejemplo, ¿no? En particular también no tienes efectos, al menos desde el punto de vista de este observador, no tienes efectos de ciertos efectos de disipación, ¿no? Fuerza de cizalla, cosas por el estilo. Entonces en realidad esto va a hacer que preserve la simetría radial para cualquier tipo de observador de este, y este tipo de métrica y este tipo de definición es válido también para cualquier otro que se deje llevar por ese arrastre de la expansión. Entonces lo que tenemos es que gracias a eso, esto tiene componentes. Si se fijan, como solo hay una componente distinta de 0 de esto, como G00 es igual a -1, se cancela la presión, entonces lo que tenemos es que tenemos ρ en la componente 00, que no tenemos elementos por aquí, porque en ese caso tendríamos U0, el U0 siempre haría 0 esto, y la métrica es diagonal por bloques, tampoco tiene componentes G0i, es decir, G0i también son igual a 0. Y por otro lado aquí tenemos en principio una métrica de 3×3 que estaría dado simplemente, como esto ya serían 0, por esto, entonces lo que tendríamos es que esto sería P multiplicado por G y J. O específicamente podríamos poner P por A a la -2 por G y J, pero con gorrito. Pero es lo mismo. También puede servir un bajado de índice o dos bajados de índices. Muchas veces se utiliza más bien bajarle solo uno, de tal forma que como G nu lambda T mu lambda, que sería igual a T mu nu, en realidad podríamos decir que T mu nu, como aquí vamos a tener que la componente, a la componente 00 esto solo le va a cambiar de signo, te queda menos ρ, y aquí tenemos los tres ceros de acá, se preserva, y para la componente G y J tendríamos G y J multiplicado por T y J, ¿verdad? El caso es que eso va a ser una deegalización, porque por ejemplo en este caso cuando ponemos la componente J tendríamos que poner GJK TI K, entonces esto sería la componente TIJ, por ejemplo. Y como dijimos, y como sabemos, GIJ multiplicado, perdón, en este caso sería GIK multiplicado por GJK, en realidad es una delta. Entonces esta es una delta IJ, y la delta solo tiene componentes distintas de 0 en la diagonal. Entonces en realidad, y solo sería 1 o 0, entonces en este caso te queda la P. Esto sería más explícito, P, P, 0, P. Y si se fijan, la traza de esto, que en realidad es T mu mu, es la suma de esto, es menos ρ más 3P, lo cual también es importante, como vamos a ver, al menos para el caso de radiación, como vamos a ver. El caso es que con esto ya tenemos los ingredientes para formar la parte derecha de las ecuaciones de Einstein. Preserva la cuestión de la isotropía en particular, como decíamos. Y todavía nos faltaría entonces tal vez el bajarle un índice a esto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos, bajándole todavía un índice más a esto, obviamente la forma de T mu nu es simplemente, vuelve a cambiar el signo aquí, 0, 0, 0, de hecho esto lo podemos leer prácticamente de acá arriba, o de haber leído directamente a través de aquí también, pero es lo mismo. Tenemos nuestros tres ceros y esta parte de aquí por bloque sería G y J, básicamente, por P. Entonces ya insertándolo aquí, lo que tenemos es que esta cantidad es ρ y esto es P por G y J. Entonces esta ecuación, si ponemos ρ aquí, básicamente estamos diciendo que
a punto cuadrado más k sobre a cuadrada es igual a 8 pi g rho sobre 3, que esta se conoce como la primera ecuación de Friedman. Esta es muy importante, incluso hay otras formas de obtenerla, tal vez incluso desde un punto de vista newtoniano, pero haciendo uso de cierto punto de vista relativista, así es que eso no voy a hacer mayor énfasis en esto. Y en particular es una modificación que vamos a ver en un momento. Entonces esto sí, no se puede obtener tan fácil o argumentar tan fácil en el caso newtoniano. Entonces esta es la primera ecuación de Friedman, decíamos. La segunda ecuación de Friedman no es directamente esta de abajo, pero sí se puede obtener a partir de ahí. Decíamos que esto es P por G y J, lo que quiere decir es que esta ecuación de abajo viene quedando como menos 2a2 puntos sobre a más a punto cuadrado más k sobre a cuadrada, también negativo, bueno, todo negativo, y esto va a ser igual a 8 pi g por la presión. Entonces suponemos que es válido porque aquí aparecía g y j por p en lugar de t y j, y para cada g y j esto es válido, por lo tanto esta segunda ecuación es válida. Para obtener lo que se le llama la segunda ecuación de Friedman, sustituimos esto de aquí, lo sustituimos acá, y entonces el resultado es que vamos a poner 8 pi g rho sobre 3 aquí, lo pasamos a la derecha. Entonces, nada más aquí, déjenme ver si no hice algún... Parece que no, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que si hacemos simplemente la unión de esas dos, tendríamos que a2 puntos sobre a es igual, y como vamos a dividir entre 2 al final, va a ser 4 pi g sobre 3 multiplicado por rho más 3p. ¿Por qué razón? Porque aquí aparece el 1/3. Tenemos que el 3 entre 3 da cuenta de que aquí no aparece como en forma de tercio simplemente, ¿no? Entonces esto es lo que se conoce como la segunda ecuación de Friedman. Y aquí viene algo relevante, ¿no? Que lo que estoy mencionando aquí, para términos usuales de... bueno, hay un signo menos que me está faltando. Aquí está un signo menos. Para condiciones normales de materia, lo que vamos a tener es que estas cantidades van a ser positivas, o al menos esta va a ser mayor que este, o lo mucho igual. Lo que vamos a tener es que este término va a ser positivo. Entonces esto da cuenta de que para condiciones normalitas de materia, esta cantidad va a ser negativa, y lo que indicaría es que existe una deceleración en la expansión del universo. Si ustedes recuerdan, la última vez estuvimos hablando, mencionamos una gráfica que existía algo que tenía que ver con el parámetro de escala, es decir, la separación típica de dos galaxias, por ejemplo, que estaba así, es la concavidad de la forma en que evolucionaba en el tiempo. Pero que después había una región en que esto se aceleraba. En realidad todo esto, lo que quiere decir es que es un régimen normalmente dominado por o nominado por clases de energía, de distribución de energía usual. Este ρ es la distribución de energía o la densidad de energía. Esta es la presión. Y bueno, estas ya son las dos ecuaciones de Friedman. En la próxima ocasión vamos a... antes que eso, nada más voy a mencionar de una vez cuál es la modificación de las ecuaciones de Friedman en presencia de constante cosmológica. Tal como comentamos la vez pasada, Einstein generó uno de los primeros modelos cosmológicos, pero en su modelo cosmológico básicamente las galaxias no se movían. La realidad es que Einstein ni siquiera sabía que había otras galaxias, ¿no? Pero vamos a decir que Einstein, con el conocimiento que se tenía en ese tiempo, ajustó su teoría para que concordara
no solo con la idea predominante de la época, sino con la que estaban convencidos prácticamente los astrónomos, que el universo siempre había sido como es, que había alguna manera en que se mantenía estático. Entonces, para mantener estático, Einstein se dio cuenta de que esto implicaba que esto tendría que estarse contrayendo o expandiendo tal vez, sin obtener las ecuaciones. Einstein no las obtuvo después Alexander Friedman por 1922 o 1924. Pero por allá en 1917 a Einstein se le ocurre que para contrarrestar efectos normales que van a tener que ver con que el universo tenga que estar evolucionando, encontró una manera de pensar que el universo iba a estar quieto. Entonces, y su solución es llamada la constante cosmológica. Entonces, en este caso, Einstein se hizo uso de que, como sabemos, o como ya hemos mencionado a lo largo del curso, el tensor de energía-momento satisface que la derivada covariante del tensor de energía-momento, o esta que le podemos llamar cuadridivergencia, es igual a 0. Entonces, si ustedes recuerdan, esto tenía que ver con que el tensor de Einstein también satisface esto y por lo tanto pensó que estos dos eran proporcionales. Sin embargo, en realidad aquí hay una libertad para obtener una libertad para agregar otro término, que es el hecho de que la derivada covariante de la métrica siempre es 0. Y en particular la divergencia también va a ser 0, esta cuadridivergencia. Sea que ponga aquí el mismo índice o no, en sumando, esto es 0. Entonces, gracias a esto, él pensó que podía agregarle el g que tenía definido usualmente, le podía agregar cierta constante que le llamó lambda, multiplicada por g mun u, y este sigue satisfaciendo esto, ¿no? Digamos que le llamamos g' mun u, no sé cómo llamarle. Entonces sería como el tensor de Einstein aumentado. Y esta es una posibilidad que da la teoría. Resulta que si hiciéramos eso por ahí, estaríamos agregando en todos lados, por ejemplo aquí, más lambda g00. G00 es igual a menos 1, y por lo tanto, aquí la ecuación se vería modificada, ese menos 1 va a pasar a la derecha, el 3 que pusimos aquí, que pasamos dividiendo, obviamente también lo va a pasar dividiendo, entonces quedó como lambda sobre 3 simplemente. Por otro lado, en esta ecuación de acá, lo que hubiera quedado también es más lambda g y j, obviamente también va a pasar a la derecha pero como negativo. Sin embargo, cuando hacemos este efecto de insertar todo este pedazo en esta parte, va a quedar una parte multiplicada, va a quedar un lambda sobre 3 aquí, mientras que por otro lado este es un lambda. Entonces quedó lambda menos lambda sobre 3, quedó 2/3 de lambda por el lado izquierdo, y serían positivos. 2/3 de lambda, excepto dos tercios de lambda que van a pasar después negativos, pero después vamos a multiplicar todo por menos 1 y después vamos a dividir por 2, entonces el 2/3 se va a convertir en 1/3. Entonces el resultado final, que también esta ecuación, la segunda ecuación de Friedman, no esta, o sea, es decir, aquí lo que quedó esto fue como un menos 2 lambda sobre 3, lo que quiere decir es que cuando, bueno, eso después de haberlo insertado acá y todo eso que dijimos. Entonces esta segunda ecuación de Friedman se va a ver modificada también en un solo tercio de lambda. Entonces es fácil acordarse de esta nuevo término porque es el mismo para las dos ecuaciones de Friedman, ¿no? En particular, permite que cuando dejen de dominar las cuestiones de materia usuales, materia oscura, materia bariónica, como le quieran, o todo el conjunto más bien, así como la posible radiación, vamos a ver esos casos especiales, eso va a ser para la próxima. Lo que tenemos es que esto va a permitir que esto sí pueda ser positivo. Lo que quiere decir es que en ese régimen, esta parte de la expansión del universo sí puede ser acelerada. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Por lo pronto, obtuvimos la primera ecuación de Friedman, la segunda ecuación de Friedman, y va a ser nuestro punto de partida para la próxima sesión.
Entonces, hasta la próxima.